Entonces, hoy vamos a iniciar justamente con la parte del ggplot. Podríamos llamarle una introducción a la gramática de gráficos, pero lo vamos a mantener como simplemente ggplot2. El ggplot2 tiene esa construcción justamente, ¿no? Hay un concepto que se ha ido mejorando en los últimos tiempos relacionado a lo que es un gráfico estadístico y cómo este se construye. Hay una, Hay una frase que está justamente plasmada en el libro de ggplot, que justamente dice, ¿no?, que la gramática de los gráficos es una respuesta a la pregunta de qué es un gráfico estadístico. Así que vamos un poco a interactuar con esto. Estoy iniciando la sesión cargando una base de datos de las anteriores elecciones, ¿no? Es una base de datos interesante esta base. Les he pasado también el enlace, ¿no? Les he pasado este comando, ¿no? La segunda línea, que es la más larga, esa les he pasado al Telegram para que lo tengan. Les he pasado y lo que va a hacer ese enlace es cargarles esta base de datos del cómputo que existió en las anteriores elecciones, ¿no? Las que finalmente se anularon en la pasada elección. Eso es lo que les he pasado. Y sobre esta vamos un poco a ir explorando algo del ggplot, ¿no? Las principales funciones, un poco cuál es el enfoque, qué es lo que se necesita y esto. Así que si van cargando y si me están siguiendo, por favor si pueden cargar justamente la librería, o bueno, la base de datos del cómputo. Esta base de datos es bien completa, ¿no? Son 68.000 observaciones y 26 variables. Es una base de datos que tiene la información de la anterior elección a nivel de mesas electorales. Y a la anterior vez existían alrededor de 32.000 mesas habilitadas para la elección. Ahora son, 34.000 alrededor la anterior vez. Y acá, si bien es cierto, son 68.000, es justamente porque existe información de ambas elecciones, ¿no? Tanto las elecciones para presidente y vicepresidente como los resultados también para las diputaciones. Así que es una base de datos bastante completa de un proceso que tiene un registro administrativo por completo, ¿no? Eso es lo que justamente rescata esta base de datos. A ver, antes de entrar al ggplot, algunas curiosidades para empezar a manejar la base de datos. El comando names, recordarán que nos da acceso a los nombres de la base de datos, ¿no? Ahí están los nombres de la base de datos. A veces es mejor trabajar con nombres que no tengan espacios, ¿no? Acá por eso justamente la variable número 18, que es más IPCP, tiene espacios. Esa es más fácil renombrarla de la siguiente manera, ¿no? El vector de nombres, names cómputo, la posición, la 18, y la nueva asignación, más, ¿no? Eso es mucho más sencillo y ahora ya puedo, por ejemplo, manejar mucho más fácil esto, ¿no? Ya está más simplemente como un término más sencillo de manipular después. Lo siguiente a esto será, por ejemplo, hacer un proceso de filtrado, ¿ya? Hacer un proceso de filtrado. Como les digo, esta base de datos es de toda la elección, porque están todos los países que han participado, y también está eh, justamente la elección por presidente y la elección por diputados. Así que justo voy a mostrarles otro comentario, o bueno, otro comando antes del filtrado, que es el comando así head, así de cabeza, que nos va a permitir ver, ¿no? Head cómputo, los primeros casos de la base de datos, ¿no? Los primeros casos. Eso es útil para mirar un poco todas las variables para algunos cuantos casos, ¿no? Y aquí puedo ver, por ejemplo, ¿no?, la variable país, número de departamento, provincia, un poco de cómo se conforma la base de datos. Podría haber utilizado también el comando view, que era igual para explorar, que podría funcionar. Acá tengo acceso a una ventana donde hay más información.
Solo que acá, digamos, se tarda un poco en cargar según me vaya desplazando, por eso el head es mejor, ¿no? Este HEAD, ¿no? Es un poquito más sencillo de manejar. Y justo cuando ven acá la variable de elección, ven presidente y vicepresidente y bueno, más abajo están seguramente los casos para las otras elecciones que habían. Entonces, para estos casos, por ejemplo, lo mejor para un poco empezar a hacer el filtrado es conocer qué características hay. Por ejemplo, cómputo de la variable elección, ¿no? ¿Qué es esta? Este es cómputo de la variable elección, todas las variables, ¿no? Puedo utilizar el comando unique para que el R me devuelva en un vector los únicos valores que tiene esta variable. Unique, cómputo elección. Esta variable me va a devolver los valores únicos que tiene esta variable, ese comando. Y tiene tres distintos valores esta variable. Presidente y vicepresidente, diputados uninominales y diputados especiales. En este caso, por ejemplo, para hacer ya los gráficos y todo lo demás, capaz que solo nos interese el tema de presidente y vicepresidente. Que podría copiar yo todo esto de forma textual, como está ahí, o podría simplemente recordar que este corresponde al primer elemento dentro de este vector, ¿no? El unique finalmente lo que devuelve es un vector, y el primer elemento dentro de ese vector es justamente presidente y vicepresidente. Así que este unique me va a servir para el proceso de filtrado justamente, ¿no? Para hacer esto de la indexación. Lo que yo quisiera es filtrado a una base de resultados de solo presidente y vicepresidente. Presidente y vicepresidente. Solo esa base, ¿no? Esa es la que nos interesa mientras. ¿Cómo hacemos ese proceso de filtrado ahora? Ya he visto la base de datos con el hit. Este unique me da la idea de estos tres elementos. Ya puedo utilizar algo de esta información, ¿no? Yo le diré de la base de datos de cómputo. Quiero que te quedes con todas las filas. Bueno, quiero que te quedes con todas las columnas primero. Pero solamente consideres las filas donde en la variable elección sea exactamente igual a... puedo poner el texto completamente de esta forma. Esta sería una forma de hacer la indexación para solamente este grupo. O también podría hacer esto mismo, pero acá en vez de poner todo el texto, porque tal vez ahí a veces es sensible, por ahí no pongo una letra bien, puedo decirle dentro de este vector la primera posición, ¿no? Dentro de este vector la primera posición. Ambos comandos son equivalentes. Tal vez en el segundo tengo más facilidad después de generar las tres bases de datos que podrían salir de acá. Una base de datos a nivel de los resultados de presidente, otra a nivel de los resultados de los diputados uninominales y otra como resultado de los diputados especiales, por ejemplo, ¿no? Este es un poco más flexible justamente, ¿no? Cualquiera va a dar el mismo resultado. Le voy a guardar esta en una base de datos que le vamos a llamar BDP, ¿no? De base de datos del presidente, digamos, ¿no? A las dos con el mismo nombre porque básicamente van a guardar el mismo objeto, solamente que esté ahí para que vean que en cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo. Y ya tengo una base de datos, ¿no? Tengo un BDP, que si se dan cuenta es casi la mitad, ¿no? Es 34.551. Es una base de datos casi de la mitad de la original, que es esta de cómputo. Y esta ya tiene información a nivel de mesa de los últimos, de la última elección que ha habido, ¿no? Eso es fácil de comprobar. Podríamos ahí decirle total, o bueno, más que total, sum. Quiero ver la suma del BDP de la variable votos válidos, por ejemplo, ¿no? Votos válidos. Los votos válidos en la anterior elección han alcanzado los 6.137.336, por ejemplo. Y bueno, si quisiéramos ver otra variable que puede ser igual interesante en este contexto, podría ser los inscritos, ¿no? Los que estaban habilitados para votar.
Los habilitados, la pasada elección eran 7.314.769. ¿No? Y ahí el cociente de estos dos nos dará una idea justamente del ausentismo que podría haber habido, o incluso la votación, eh, o la magnitud de los blancos y los nulos, ¿no? Porque los votos válidos finalmente son sin contarlos a ellos, ¿no? Ya tenemos una base de datos, ¿no? Eso es lo importante. Ya tenemos una base de datos BDP que tiene justamente esto. Tienen información que necesitamos. Para un poco ir mirando cómo se comporta los resultados. Ya, entonces ya con esa base de datos lista, vámonos a explorar lo que es la librería ggplot. Normalmente no está instalada en el ERE por defecto, pero la tenemos que instalar. La librería se llama ggplot2, ¿no? La que vamos a utilizar. Yo la voy a instalar para que vayan viendo ahí qué es lo que va sucediendo. Y mientras eso va pasando, voy a ponerles acá un poco de la teoría detrás de esto, ¿no? De la teoría detrás de esta idea de la gramática de gráficos. Que es más fácil entenderla justamente haciendo, ¿no? Que otra cosa. Así que lo primero es mencionar que esto de la gramática de gráficos es un concepto que se ha ido madurando en la estadística ya hace bastante tiempo. Hay un libro muy bueno de ggplot donde justamente enfoca todas estas características de la gramática de gráficos. Les voy a pasar también el enlace por si están interesados en un poco revisar esto. Así que, a ver, ya, les voy a ir pasando el librito en un momento más. Ya. Ahora, es importante mencionar cuál ha sido la evolución de los distintos, del enfoque de los gráficos que ha venido a tener el ERE. Eso es importante para ver más o menos qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué es lo que se está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo justamente esta idea de los gráficos. Así que vale la pena un poco mirar esto. Para empezar, el ERE nace con sus comandos básicos, con su motor original, si quieren, con esta idea de la, del entorno graphics, que es el que viene por defecto en el ERE una vez que uno lo instala, que era lo que hemos visto en la anterior sesión, ¿no? Con el manejo de los plots, los points, los texts, acceso a los colores, tamaños, ¿no? Todo esto se desarrolla en el 83, ¿no? Ya viene incorporado con estas ideas. Y al pasar del tiempo se han ido incorporando bastantes librerías que justamente trataban de ir un paso más allá para la visualización de datos y la gramática de gráficos. Eh, la librería Grid era muy popular en el 2000, la librería Lattice era muy popular en el 93, y bueno, la librería ggplot, que es justamente la que es ahora, si bien es cierto, tiene mucha vigencia aún, ¿no? Es data del 2005, ¿no? Es una librería que sale el 2005 y a partir de eso se empieza a utilizar el concepto de la gramática de gráficos ya orientada en el ERE, porque justamente el ggplot es el que introduce eso. Y sin ir muy lejos, una otra librería que está marcando tendencia en los últimos tiempos, que igual es relativamente, no sé, reciente, es la librería ggbis, ¿no? La ggbis. Esta librería tiene sus características, están orientadas. El paso siguiente en realidad al ggplot del ggbis es que el ggbis ofrece una alternativa de que los gráficos sean dinámicos más que interactivos, ¿no? Bueno, igual es una mezcla entre interactividad y algo dinámico. Normalmente cuando uno hace, por ejemplo, un gráfico básico en el ERE, es como una hoja simplemente de papel, digamos, ¿no? A ver, es como una hoja dibujada cualquiera.
Les voy a mostrar ahí, digamos, ¿no? Es el histograma de una distribución normal con 1000 valores, digamos, ¿no? Es un dibujo plano en el cual no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Es un dibujo que está ahí, ¿no? El ggplot ofrece también lo mismo, ¿no? Tal vez con mejores colores, con una disposición mejor, pero igual, o sea, es como un dibujo plano que está ahí, ¿no? Mientras la idea de los GGBs es que generan gráficos que ya son un poco más interactivos. Uno puede navegar sobre el gráfico y saber, ¿no? Cuál es la altura de esta barra. Puede ir recorriendo una nube de puntos y viendo algunos valores. Ya tiene justamente un poco esa idea, ¿no? Esas son las librerías siguientes al ggplot, que ahí hay varias en realidad, ¿no? La GGBs es una, hay otra que es muy comercial ahora, que es la librería Plotly, que justamente tiene esa idea de ser más interactiva. A ver, les puedo mostrar la página del Plotly para que la vayan viendo ahí. El Plotly, por ejemplo, este Plotly que está acá, son gráficos orientados principalmente ya a usuarios en en las redes o en la web básicamente, ¿no? El objetivo de los Plotly son justamente generar gráficos en los cuales el usuario puede interactuar con mayor facilidad. A ver si entramos a alguno de estos. A ver, todos estos gráficos han sido hechos con el Plotly. Y la ventaja del Plotly, por ejemplo, es que el R puede generar gráficos Plotly, el Python puede generar gráficos Plotly. Este es un dashboard, por ejemplo, justamente hecho con el Plotly. Y uno puede navegar, digamos, ¿no? Uno puede navegar para ver qué hay ahí, puede segmentar ciertas partes del estudio, puede reenfocar esto para mirar qué tal. Así que el Plotly te da justamente esta versatilidad, ¿no? De moverte y navegar a partir del gráfico, ¿no? De que el gráfico como tal te dé más información. A diferencia del ggplot y los gráficos que hemos visto hasta el momento, ¿no? El ggplot, por ejemplo, a ver, vamos a ver la página del ggplot en el Tdiverse. Nos van a ofrecer gráficos de este estilo, ¿no? Gráficos de este estilo que siguen siendo un poco estáticos, ¿no? Uno ve, entiende los puntos, los ejes, pero capaz que no interactúa demasiado con ellos, ¿no? No te da esa facilidad tan directa, ¿no? Pero el concepto de cómo trabaja el ggplot para la generación de gráficos, eso es lo importante, ¿no? Porque ese es el concepto de la gramática de gráficos detrás, en lo básico. Y después, gran ventaja es que cualquier ggplot se la puede llevar a un Plotly, ¿no? Cualquier ggplot se la puede llevar a un Plotly. Así que un buen punto de partida es nomás mirar los ggplots. Ya si ustedes están más interesados en el Plotly, tiene su propia librería, tiene su propia manera de entender cómo se genera un gráfico, que no está tan lejos de lo que hace el ggplot, ¿no? Tiene su propio, por eso también la transformación de ggplot hacia el Plotly es relativamente sencilla. Ya, así que este es como que el siguiente paso en esta idea de los gráficos, ¿no? Ponerlos para que sean mucho más informativos, más dinámicos y el usuario pueda moverse a través de estos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces esta es una pequeña así evolución de los gráficos que vale la pena mirar. Ahora sí podemos ya entrar a lo que es la gramática de gráficos y sus componentes más básicos. Vamos a habilitar la librería ggplot2 y ya está, ¿no? La gramática de gráficos por detrás tiene la idea de definir tres características, ¿no? Cuando uno empieza a hacer un gráfico, uno tiene que decidir tres elementos. Los datos, ¿no? La data, qué información entra. Ahora, esto de los datos en realidad está bien vinculado para nosotros en el tema de R, es el data frame que contiene las variables de interés, ¿no? La base de datos de la cual vamos nosotros a empezar
obtener las variables para hacer los gráficos. Esta idea de la estética, ¿no? Esta idea de la estética está más orientada a que nosotros seamos capaces de, una vez definida la base de datos, definamos qué va a ir en nuestros ejes X, qué va a ir en nuestro eje Y, qué va a ir en nuestro eje Z, cómo se va a trabajar con el color, cómo se va a trabajar con el tamaño, cómo se va a trabajar con las formas. Esto de la estética ya nos empieza a decir cómo vamos a ¿Cómo vamos a hacer que interactúen estas variables dentro de esta base de datos con la idea de presentar un concepto en un gráfico, ¿no? Pues la estética está orientada justamente a que nosotros empecemos a pensar en estas características para plasmarlas en el gráfico. Es como, y bueno, y esto en realidad está un poco bien ligado a lo que nosotros podemos armar, ¿no? Si X y Y son cualitativas o cuantitativas, entonces hay que pensar en una forma diferente de presentarlas, ¿no? Ya está justamente esta segunda parte de esta gramática de gráficos, de esta introducción, está orientada justamente a definir esto, ¿no? La estética que va a tener, por lo mismo las variables que van a intervenir para que este gráfico funcione. Y la última, que es justamente la geometría, ¿no? La geometría está muy orientada a este concepto de los layers, o también le podemos llamar acá las formas, digamos, ¿no? Las salidas, cómo nosotros vamos a utilizar las variables que hemos definido de esta base de datos, cómo las vamos a presentar, ¿no? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la forma de la salida, ¿no? En este caso, ¿cuál es la geometría? Pensando que el concepto es que un gráfico que sale finalmente son líneas, puntos, curvas, ¿no? Que se muestran en un plano. Entonces, pensando en esa idea es definir la geometría, ¿no? Si tengo dos variables cuantitativas, la geometría te dirá, bueno, ¿qué es lo que tú puedes hacer con dos variables cuantitativas, ¿no? Posiblemente puedes hacer un nube de puntos. Si solamente tienes una variable y esta es cuantitativa, posiblemente la geometría te dirá, bueno, puedes hacer box plots, puedes hacer histogramas, puedes hacer gráficos de densidad. Es justamente eso, ¿no? Empezar a manejar esas tres ideas en cuanto al manejo de esto. Sin ir muy lejos, por ejemplo, podemos acercarnos un poco a lo que se hacía en el plot, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el plot yo agarraba la base de datos, en este caso la que acabo de cargar, la base de datos de presidente, y decía, bueno, quisiera ver cómo se han comportado las mesas con la votación del CC, que es en este caso Comunidad Ciudadana, y los votos que han ido para el MAS, por ejemplo. Quisiera pensar en una regresión que está ahí metida para ver cómo se ha comportado. Ahí es el resultado, por ejemplo, ¿no? Es una nube de puntos con 34.000 puntos. Ya, ¿no? Es entendible. Esto está en términos absolutos, así que ahí, digamos, uno puede notar algún tipo de tendencia. Habría que ver, tal vez la base de datos es muy grande para hacer estos gráficos, tal vez vale la pena agregarlas, pero ya estamos sacando un gráfico utilizando el plot, ¿no? Esta es la forma en la que razona el ERE para sacar un gráfico, ¿no? En este caso, esta nube de puntos. Para el ggplot, ¿cómo funciona esto? El ggplot dice, bueno, iniciamos con el comando ggplot y empezamos a utilizar este concepto de la estética de datos, ¿no? de la gramática de datos, perdón. Lo que entra primero siempre es la data, en este caso BDP, ¿no? La base de datos del presidente. Lo que entra primero es la data. Y está la base de datos ahí. Eso implica que tengo la opción ahora de utilizar todas las variables que están definidas en esa base de datos. Cosa que no pasaba antes con el plot, ¿no? En el plot tenía que especificar la variable. En el caso del gplot, una vez que meto la base de datos, tengo acceso a todas las variables para empezar a incorporarlas en mi gráfico, como yo quisiera hacerlo. El segundo paso está justamente vinculado a la estética, que para el ERE es este concepto de, este comando de AES, ¿no? De aesthetics, que nuestra traducción más cercana a eso sería justamente esa idea de lo estético, digamos, ¿no?
Acá nosotros empezamos a definir las variables que van a entrar dentro de nuestra figura, digamos. Si queremos emular esta idea de la nube de puntos, entonces en el aestix, en el aes, debería estar la variable x, ¿no? La variable x que sea la variable cc y la variable y que sea la variable más, ¿no? Cc y más. Con eso ya tengo construido dos partes de la gramática de gráficos, que es la base de datos y la estética. Tercer paso, que es lo único que me falta, es definir la geometría. ¿Cómo yo voy a darle forma a estas variables de esta base de datos? Entonces, normalmente, cualquier elemento que ya se le incorpora tanto a la estética o a la base de datos, ¿no? A la base de datos o a este aestix, ¿no? A esta estética. En el caso del ggplot se la hace con un más, ¿no? Decimos, a esta definición que yo acabo de hacer, quiero incorporarle algo, ¿no? Quiero incorporarle algo. En este caso, para tener acceso a las geometrías, el comando es geom, ¿no? Y ahí tengo todas las geometrías que uno podría ir construyendo según la estética que haya definido de la base de datos. En este caso, la más adecuada justamente debería ser esta, ¿no? Geom points, ¿no? Quiero hacer puntos en base a estas dos variables de la base de datos del presidente, ¿no? De las elecciones del presidente. Compilo el comando. Nuevamente va a tardar un poquito, dado que es una base de datos un poco grande. Y tengo exactamente el mismo resultado de otra forma, digamos, otros colores, ya está poco diagramado la parte del fondo, ¿no? Pero ya tengo una salida, ¿no? Ya tengo una salida pensando en el uso del ggplot2, ¿no? Del ggplot, en este caso. Así funciona esta librería, ¿no? Así funciona la librería ggplot. Lo que tenemos que priorizar principalmente justamente es el concepto de la data y la estética, ¿no? Podemos ir navegando en algunos casos, ¿no? Podemos ir navegando en algunos casos para ir mirando las variables, por ejemplo, que se pueden ir utilizando en este caso, ¿no? Desde lo más sencillo, por ejemplo, una opción sería ggplot. Ahora tal vez aquí igual vale la pena llamar, bueno, no, a ver, antes de ver algunas salidas para que esto sea mucho más fácil de hacer o más rápido más que todo, más que fácil. Nosotros podemos guardar esto, ¿no? Nosotros podemos guardar esto como lo principal, ¿no? Esta es nuestra base, ¿no? Que es la base de datos y la relación que yo quiero vincular, por ejemplo, en este caso XCC y Y más. Esto nosotros lo podemos ir guardando porque normalmente a este concepto base, que es la base de datos más la estética, se le va incorporando elementos, ¿no? Y se le va incorporando elementos con este simbolito del más, con este operador del más. Entonces yo acá puedo justamente esto guardarlo en algún elemento, por ejemplo en un P1, ¿no? Y empezar a definir. ¿Qué tal si nuestro P1 solamente explora, por decir, al más, digamos, ¿no? Bueno, o al CC, ¿no? Solamente queremos explorar, por decir, una variable, que en este caso es la votación que ha habido por el CC en todos estos lados, digamos, ¿no? Eso lo voy a guardar en el P1. En el P1 he guardado la data más la estética asociada a la comunidad ciudadana en el eje X. Entonces, a partir de esto yo podría decir, bueno, P1 más, y acá puedo empezar a incorporar los otros elementos. Geom, y bueno, dado que tengo una sola variable en este caso y esta variable es cuantitativa, las geometrías que me pueden ayudar podrá ser un boxplot, por ejemplo. Ahí está el boxplot del CC, por ejemplo, ¿no? Que este es un solo gráfico. Otra geometría que está orientada a un solo gráfico, por ejemplo, será la densidad, ¿no? Este es el gráfico de densidad para CC, por ejemplo, ¿no? Este es el gráfico de densidad para CC.
A esto mismo yo, por ejemplo, ya al P1 le podría dar otra mirada con el geom del hist, por ejemplo, del histograma, ¿no? El histograma asociado al CC. Entonces, a partir de la definición del P1, que es la base, yo puedo empezar a incorporar ahí elementos, al menos uno elemento, que en este caso es o un Bloxplot, o una densidad, o un histograma, que justamente estarían muy ligados a mirar, ¿no? Justamente estarían muy ligados a mirar el comportamiento de una variable simplemente, ¿no? Podría ser exactamente lo mismo para lo que teníamos aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Para esto de acá, cuando veía dos partidos, ¿no? El CC y el más los ponía en un P2 y ahí tengo en esta variable ya tengo guardada las características de la relación de X y Y, digamos, ¿no? Y sobre esta yo podría ir introduciendo algunas relaciones que me pueden interesar, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, la de points, que es tal vez la más básica en este caso. Cuando tenemos dos variables, depende mucho cómo estén construidas estas, podríamos utilizar otro tipo de geometrías, por ejemplo, ¿no? En este caso, como es CC y es más, tal vez la geometría más adecuada sigue siendo nomás la de puntos, ¿no? Sigue siendo la de puntos. Eh, Existen otras, pero poco depende de la naturaleza de los datos. Una es la geomline, por ejemplo, que en este caso no va a tener mucho sentido, porque lo que va a hacer es, de cada uno de los puntos, ¿no? De cada una de las intersecciones entre el X y el Y, partiendo de la primera, se van a empezar a pegar con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, ¿no? No tiene mucha utilidad este geomline para esta base de datos, que es una base de datos de una encuesta, ¿no? El geomline, por ejemplo, está optimizada justamente para para datos temporales, ¿no? Para datos temporales. Ahí el geomline funcionaría bien, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una variable que marca años y otra variable que marca, por decir, no sé, el precio de algo, entonces ya podríamos tener un geomline ahí interesante. Para eso es fácil de hacer, ¿no? Podemos crearnos una base de datos ficticia, ¿no? Un data frame, con una variable X que sean años. Quiero del 2000 hasta el 2020, por decir, ¿no? Una variable X de esa edad, con esas características. Y una variable Y, por ejemplo, que sea una normal, con 21 datos, con una media por decir, no sé, 60 y una desviación de 15. Pues puedo tener este data frame fácilmente creado ahí, ¿no? Con 21 datos, una X y una Y, ¿no? Este que sea mi data frame de ejemplo, lo voy a poner en una base de datos que se llame auxiliar, mejor que se llama BDAUX, ¿no? Una base de datos auxiliar simplemente para el ejemplo del geomline. Y acá el geomline tiene más sentido, digamos, ¿no? Acá, como antes, hago el ggplot, la data, BDAUX, ahora la estética, X es la variable X nomás de mi base de datos, tiene el mismo nombre, y la variable Y es la variable Y también, ¿no? Ahí no hay nada más que hacer, y la geometría para estos dos justamente es una línea, ¿no? Y esta tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque ahí podríamos ver, ¿no? La evolución de una serie a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Ya le podemos dar esta variable X otro nombre, tal vez periodo, año, ¿no? A esta variable Y y a otra variable, ¿no? En base a lo que uno esté mirando en la serie de datos. Entonces la geometría está muy vinculada a lo que nosotros estamos agarrando, digamos, a la variable que nosotros estamos viendo. Está muy, muy vinculada a eso. Para ir cerrando esto de las variables sueltas, ¿no? Pensando tener una sola variable mientras, podemos ver otro ejemplo con la base de datos de las selecciones. Sigo con la BDP. Ahora
la estética puede venir definida por otra variable, por ejemplo, ¿no? Acá veremos los nombres de la base de datos. Haremos otra vez la cabecera, ¿no? de la base de datos para ver qué variables hay interesantes ahí. Esta base de datos tiene el país, por ejemplo, ¿no? Sería interesante ver cómo está configurado esto del país en la base de datos. Entonces la variable que puedo utilizar acá será país. Tal vez lo único que hay que tener cuidado con esto es que el país está con acento. Veremos si permite, si no tiene conflictos el ggplot con ese acento. Le puedo decir la variable que yo quiero que tomes en cuenta para la x, simplemente la variable país. Que lo que yo sé es que esta variable es cualitativa, ¿no? Esa es la particularidad o la diferencia con las otras. A esta variable, lo más adecuado para esta variable sería una geometría de tipo barra, ¿no? El geombar. Sí, nada más que eso, la puedo compilar. Y sí, no ha tenido muchos problemas. Tal vez la posición es un poco el inconveniente porque al parecer eh, hay muchos países, ¿no? Hay muchos países. Seguramente este es Bolivia, ¿no? Seguramente este es Bolivia y los demás son otros países que están ahí metidos. No, pero está saliendo el diagrama de barras, ¿no? Eh, Tal vez ahí lo mejor hubiera sido saber cuántos casos habían o cuántos países hay en esta base de datos, ¿no? Entonces ahí vuelvo al comando unique, BDP, país, y bueno, sí, ¿no? Hay 34 países que han participado en la anterior elección, entonces, sí, un diagrama de barras capaz que no es lo mejor, ¿no? Capaz que un diagrama de barras no es lo mejor porque, bueno, me muestra realmente muchos casos raros, ¿no? Muchos casos raros ahí, o sea, muchos casos, más que raros, muy bajos, digamos, ¿no? Porque debe ser que hay muy pocas mesas incorporadas, así que eso puede dar una idea de que la barra no se vea tan bien, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto, no? ¿Cómo solucionamos esto? Yo podría acá, y esa es una ventaja igual del ggplot, yo podría hacer acá el filtro, ¿no? Podría hacer acá el filtro, por ejemplo. Dentro del mismo ggplot podría decirle, bueno, no quiero que trabajes con todos los países. Quiero que para la base de datos BDP, para el país, solamente consideres a la base de datos de Bolivia. Solo Bolivia, ¿no? Si hago esto, bueno, va a salir una sola barra con Bolivia, ¿no? Porque en el aestic solo está país. Tal vez dado que ahora estoy trabajando con esto, lo mejor va a ser ya no necesariamente trabajar con país, sino trabajar con otra variable cualitativa, que podría ser fácilmente el departamento. Ya no quiero país, quiero ahora el departamento. Departamento. Mismo concepto. Y ya tengo ahí las barras, ¿no? Entonces, ya con esto puedo decir, bueno, habían habido más mesas en La Paz, después en Santa Cruz, luego le sigue Cochabamba y después Potosí, Tarija, Oruro, Chuquisaca es muy parecido y bueno, Beni está y Pando son justamente los que tienen menos mesas. Esta estadística es a nivel de mesas electorales, porque la base de datos, cada fila es una mesa electoral, ¿no? Cada fila es una mesa electoral. Ya tengo acá otra manera, ¿no? Justamente de visualizar esto. Ya, súper. Entonces, ya hemos visto el concepto principalmente lo más importante ahora, ¿no? La base de datos, la estética y después la geometría. Una vez que tenemos claro eso, podemos fácilmente empezar a incorporar más elementos, por ejemplo. Principalmente en la estética, ¿no? Para que empecemos a diferenciar algunas cosas. Así que, a ver, ¿qué tal
¿Qué tal si nos quedamos, o si nos generamos otra base de datos para esto, ¿no? Porque lo malo de esta base de datos es que tal vez es muy grande y el análisis un poco se pierde al tener pues una nube de puntos tan, ¿no? Tan compleja, digamos, ¿no? Que sería justamente, a ver, ya. Bueno, de las que veíamos, ¿no? Del BD2, del P2 principalmente, ¿no? Era una nube de puntos bastante saturada. Entonces, capaz que lo mejor sea ver una base de datos un poco más, más trabajada, ¿no? Más, más agregada. La podríamos agregar, por ejemplo, a nivel de los municipios, ¿no? Que resultaría, creo que algo interesante. O a nivel capaz igual del departamento, ¿no? Para que se vea un poco más, más vistoso, digamos, ¿no? Así que, a ver, déjenme pensar qué es lo mejor para no meter muchos otros comandos que iríamos viendo más adelante. Ya. A ver, ¿qué nos conviene en este punto? No sé si directamente agregarlo todo. Hay un comando que nos va a ayudar a agregarlo muy rápidamente, pero es de una librería que vamos a verla de aquí a dos temas. Así que podemos ir por el camino largo, ¿no? Ya, podemos ir por el camino largo, a manera de conocer cómo funciona el ERE en otras cosas. Ya, nuevamente nuestro objetivo es trabajar con esta base de datos, ¿no? Que es justamente la de las elecciones. Eh, y el objetivo es tenerla a nivel municipal, ¿no? El objetivo es tenerla a nivel municipal. Tengo esta base de datos por el momento, ¿no? Tengo esta base de datos. El objetivo sería justamente mirarla a nivel municipal. A nivel municipal tengo que considerar el departamento, la provincia y el municipio, ¿no? Capaz que con el número de municipio podría funcionar, pero el número de municipio no siempre es el mismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les puedo mostrar número de municipio. Daremos un unique. El número de municipio es 1,2,5,7,8, ¿no? No hay 8 municipios en el país, ¿no? Son más de 330 municipios. Así que, por ejemplo, el municipio este hay que descartar, ¿no? Hay que pensar tal vez en las letras, ¿no? Porque la base de datos llega así finalmente, ¿no? El departamento, la provincia y el municipio, ¿no? Esas tres variables deberían ser nuestras variables eh, para considerar esto justamente, ¿no? Así que veremos cómo podríamos hacer esto. Ya. Hay un comando en el ERE que es el comando el aggregate, que sirve justamente para agregar información en base a alguna categoría. Este comando vale la pena tal vez verlo ahora como un apoyo a este proceso, ¿no? Cuando tenemos bases de datos muy grandes y tal vez queremos ver el resultado comprimido, digamos, no queremos sacar algunas estadísticas a algún nivel que sea útil para tomar alguna decisión, ¿no? Podría funcionar. Entonces, en este caso, la librería aggregate es bastante útil para eso, ¿no? Es muy útil para eso en realidad. Hace lo que em, un poco hace el tapply, pero lo hace de una manera más, tal vez más elegante o más directa, ¿no? A ver, sin ir muy lejos de esto, cómo funciona la librería o cómo funciona este comando. Ponemos la base de datos, BDP. Ponemos la variable que queremos agregar. En este caso, trabajaremos con algunas de estas, que pueden ser, por ejemplo, más, ¿no? Que puede ser el más, está bien. Y después de esto ponemos las características con las cuales nosotros queremos agregar. ¿Cuáles son las características de las cuales nosotros queremos agregar?
En este caso, simplemente es una idea de un listado, ¿no? Es una lista de las variables con las cuales se va a agregar. Finalmente, las variables con las cuales se va a agregar va a ser departamento. Puedo ir por las tres, ¿no? Puedo ir para ver bueno, departamento que sea finalmente. Después vemos un tema que nos está faltando, que sería departamento, provincia y municipio. Departamento, provincia y municipio. Para el más. Al nivel de estas tres variables, ¿qué es lo que queremos que pase con el más? Queremos que se sume, ¿no? Queremos que se sumen los resultados, ¿no? Queremos que se sumen los resultados. ¿Qué va a devolver esto? Nos va a devolver una base de datos justamente con esa idea, ¿no? Nos va a devolver una base de datos que tiene esa diferencia, ¿no? Están los departamentos, están las provincias, está el municipio y está la suma del más, ¿no? Para estos casos. La suma del más para estos casos. Esta sería una opción para tener una base de datos agregada, por ejemplo, a nivel de los municipios. Ahora, lo malo es que esta base de datos sigue teniendo a los otros países, ¿no? No necesariamente es de Bolivia. Porque no hemos puesto el filtro de aquí arriba, ¿no? Pues tal vez lo más fácil para eso, voy a poner acá, voy a renombrar a la BDP. Y la BDP va a ser BDP país igual Bolivia. Aquí vamos a hacer el filtro y con eso me estoy garantizando de ahora tener una base de datos que solo incluya Bolivia, ¿no? Ahora las mesas son 33.044, ¿no? Las mesas en Bolivia. Si ahora hago nuevamente el comando aggregate, ya tengo puros municipios y departamentos de Bolivia, ¿no? Ya tengo puros municipios y departamentos de Bolivia. Esta es una opción, ¿no? Esta es una opción bastante buena para agregar la información, ¿no? Tiene sus limitaciones, o sea, yo quisiera hacer esto de golpe, por ejemplo, para la variable CC, para la variable más y tal vez para la variable votos válidos, que sería lo ideal, por ejemplo, ¿no? Podría tratar de decirles, a ver, veremos si eso funciona. Por departamento, provincia y municipio, ya no solamente del más, ¿no? Acá le voy a decir, bueno, quiero información, le voy a dar un vector del más y del CC. Estoy tratando de llegar a la base de datos que queremos, ¿no? Del más y del CC. Veremos si con esto funciona. No lo estoy guardando todavía para ver. Y sí, ¿no? Si pongo dos variables cuantitativas, sobre las dos variables cuantitativas, hace justamente eso, ¿eh? Tengo CC y más, ¿no? CC y más. Está bien, ¿no? Es útil esta función para agregar con una sola función. La única limitación de este aggregate es para el vector de datos que yo ponga acá, ¿no? Condicionado a esta agregación, solamente se aplica la función, una sola función, ¿no? Solo se aplica una sola función, en este caso la suma. Entonces ya con esa idea podría tratar de explorar esto, ¿no? O mejorar esto para tratar de pensar en algún gráfico que nos oriente y nos diga, bueno, cómo han votado los municipios en las anteriores elecciones, por decir, ¿no? Tengo más, tengo CC, podría introducir algún otro más, ¿no? Ahora, lo bueno de esta agregación es que yo puedo darle, yo puedo especificar el nombre de la variable, ¿no? En este caso más CC, o también puedo darle las posiciones. Tal vez capaz que no es muy útil tener el nombre y anotarlos. Por ejemplo, a mí me interesaría sumar desde la posición 13, que son el total de inscritos, hasta el 25, que son los nulos. Todos estos son cuantitativos, por ejemplo. Del 13 al 25 todos son cuantitativos. Aquí le puedo decir entonces, quiero que agregues del 13 al 25.
¿no? Quiero que agregues del 13 al 25. Y ya está, ¿no? Tengo todos esos resultados. Del 13 al 25. Para todos los municipios. Y esta base de datos lo voy a llamar BDMUN, ¿no? La base de datos de municipios, finalmente. Ya hemos aprendido un comando nuevo. Pongo names BDMUN, ¿no? Es una base de datos que tiene esa construcción. Para la lista, no está poniendo el nombre que debería ir, ¿no? Está departamento, provincia y municipio. Los ha rebautizado como Group 1, Group 2, Group 3. Eso se soluciona bien fácil, ¿no? Como es una lista acá, yo puedo al inicio de la lista poner el nombre que yo quiera. Este ya va a ser DDEP, digamos, ¿no? Descripción del departamento. El prop se va a llamar, bueno, como no hay códigos, mejor que se llame simplemente DEP. La provincia que se llame PRO. Y el municipio que se llame MUN. Esto lo voy a bajar aquí abajo, ¿no? Para que lo veamos. No, los voy a rebautizar como DEP, PRO y MUN. Para que sea mucho más fácil de recordar, ¿no? Vuelvo a correr el comando. Veremos los nombres del BDMUN. Y sí, ¿no? Ya se ha renombrado como DEP, PRO y MUN, ¿no? DEP, PRO y MUN. Esta base de datos ya es un poquito más interesante porque me reúne la información de todos los municipios, ¿no? A ver, lo siguiente, por ejemplo, debería ser ya empezar a utilizar el ggplot con esta base de datos, que tiene menos puntos y capaz que tenga un apoyo visual mejor, ¿no? A ver, voy a crear el básico, que sería el ggplot con la nueva base, BDMUN. Defino la estética, digamos que me sigue interesando el más y el cc, ¿no? Para ver cómo estaban, digamos, los contrapesos en la anterior elección. Más y cc. Ahora, podemos escribir, ¿no? Es opcional el escribir el X y el Y, ¿no? Siempre tienen esas posiciones. La primera variable que pongamos ahí es la X, la segunda variable que pongamos es la Y. Podemos omitir eso y poner como más cc simplemente. Ya a esto le ponemos la geometría, ¿no? Geom point. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? nuestra geometría. Esta es la relación entre los votos del más y del CC. ¿Qué dicen? ¿Qué está faltando para que esto se vea mejor? ¿Por qué no es... ¿por qué se ve así, no? ¿Qué nos estará faltando? No, es todavía un gráfico medio malo, ¿no? No nos dice demasiado. Y hay un problema de las escalas, por ejemplo. No hay un problema con las escalas. ¿Creen que la base de datos BDMUN esté bien en términos de las escalas, ¿no? Para hacer un gráfico. Les muestro ahí los datos, ¿no? La cabecera, ¿no? En el municipio Acacio, esta es la información. En el municipio de Achacachi, esta es la información. En Achocaya, esta es la información. ¿Será que tiene sentido hacer el plot de esas variables tal como están? ¿Qué más podríamos hacer para mejorar esta salida? Como está el gráfico no dice mucho, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué harían?
si les piden, quisiera ver la relación entre el MAS y el CC en términos de apoyo en la pasada elección, ¿no? Para un poco ver el comportamiento de los municipios, ¿no? A ver, ¿alguien se anima a plantear cuál es una salida coherente para mejorar este gráfico? ¿Qué dicen? Bueno, hay un problema, ¿no? Y es que estamos, eh, cuando queremos medir una relación, tal vez lo mejor es que esta relación sea, se garantice que las variables estén en como igualdad de condiciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, los municipios tienen un efecto y el efecto es el tamaño, ¿no? El efecto es el tamaño, ¿no? Un municipio de La Paz y el Alto seguramente estarán pues, apareciendo aquí arriba. Uno de estos debe ser La Paz, el Alto, Santa Cruz y Cochabamba, deben ser los estos, ¿no? Es un efecto de tamaño en realidad el que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la suma son de los votos, ¿no? Esto está en términos absolutos, son votos finalmente, ¿no? Lo mejor tal vez sería mirarlos en términos relativos y mirar, digamos, según el porcentaje que ha votado por un partido X, qué porcentaje de ese partido ha votado por el otro candidato, ¿no? En el eje Y. Sería mejor verlo en términos relativos porque eso ayuda mejor, ¿no? Eso colabora mejor al entender el gráfico en particular. Entonces, tal vez hay que hacer todavía un trabajo sobre la base de datos para mirar eso. Así que incorporaremos tal vez ese trabajo acá. El objetivo es llevarlo esto a términos relativos, ¿no? Llevarlo esto a términos relativos. ¿Cómo hacemos para llevarlos a términos relativos? Una opción muy fácil es a todos los partidos políticos le divido entre los votos válidos, ¿no? A todos los partidos políticos le divido entre los votos válidos. ¿Por qué? Porque ahí sé más o menos, bueno, eso va a sacarme el porcentaje de cada partido político en cada uno de los municipios. Si eso lo multiplico por 100 ya tengo un porcentaje, ¿no? Pues para ordenar eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, a todos estos, a todos los partidos políticos, ¿no? Desde el 5, ¿no? La posición 5 hasta la posición 13. De la posición 5 hasta la posición 13. Ahí están todos los partidos políticos. A todos estos partidos políticos le tengo que dividir entre Bedemun los votos válidos, ¿no? Entre sus votos válidos. Y estos ya son proporciones, ¿no? Lo que les estoy mostrando ahí, lo que aparece ya son proporciones. Si a estas proporciones yo le multiplico por 100, ya tengo porcentajes, ¿no? Ya tengo ahí todos los porcentajes de los distintos partidos. ¿Qué hago con esto? Puedo sobreescribir en mi base de datos. Te voy a decir, todo esto incluirlo en la misma posición de donde las hemos sacado, ¿no? Del 5 al 13. Hago esa pequeña transformación y ya tengo la base de datos a nivel de municipios. Perdón, a nivel de municipios y ya en términos relativos, ¿no? En términos porcentuales. Volveré a hacer el mismo gráfico, ggplot, Bedemun, y el enfoque cambia totalmente, se dan cuenta, la dirección cambia también, ¿no? La dirección del gráfico cambia también. Y bueno, acá para los que hacen estadística y modelos, si quieren plantear algún tipo de relación, uno podría decir que hay una relación inversa entre el CC y el MAS, ¿no?
lugares donde votan más por el CC, perdón, lugares donde votan más por el MAS, o municipios en este caso, no se olviden que estos son municipios. Municipios donde votan más por el MAS, votan muy poco por el CC. Y lo mismo, ¿no? Municipios donde votan más por el CC, votan menos por el MAS. Y uno podría ir navegando sobre este gráfico del resultado de las elecciones anteriores y podría decir, bueno, claramente el MAS en algunos municipios alcanza casi el 100%, ¿no? Casi el 100% de los votos. El CC, en el mejor de los casos, en algún municipio ha logrado hasta el 60 y algo por ciento, ¿no? Hasta el 60, por ahí, ¿no? 61, 62 debe estar. Y bueno, hay una relación inversa con el MAS, no hay una correlación negativa entre estos dos partidos. Y uno podrá decir, bueno, ahí ya parece interesante, pero ¿qué tal si yo lo veo el MAS con otra fuerza política, digamos, el Frente para la Victoria, ¿no? Que era el del Chi, por ejemplo, ¿no? Esa vez. El Chi, por ejemplo, ¿no? Máximo alcanza 3% en algún lugar y nada más, digamos. No es muy disperso, en algunos municipios alcanza más, ¿no? Habría que ahí ver dónde, qué municipios eran, qué característica tenían. Pero ya acá uno puede empezar a explorar algunas relaciones interesantes. A ver, no, creo que era el PDC, perdón, el del chino, no era el FPV. No, igual, ¿no? Sí, el PDC tiene valores más altos, ¿no? Ha llegado hasta un 30% en algún municipio. Uno podría pensar que aquí hay un ajuste tipo, ¿no? Tipo polinomial, ¿no? No sé, ¿no? Es medio extraño todavía. Ya, entonces explotaremos este gráfico con la información que tenemos. Ya, este que sea nuestro gráfico guía, porque creo que entendemos la diferencia entre un partido y otro. Claramente hay una polarización y la relación de relación inversa muestra que uno fácilmente puede ajustar aquí una curva, bueno, ni siquiera una curva, una recta, digamos, ¿no? De regresión entre estos dos. Ahora, ¿qué nos dicen los puntos? ¿No? ¿Qué nos dicen los puntos? Por el momento solo sabemos que son municipios, ¿no? Por el momento lo único que sabemos de esos puntos es que son municipios. Tal vez ahí vale la pena empezar a incorporar algunas otras características, ¿no? Algunas otras características que nos pueden ayudar a entender mejor esto. Y una de esas, por ejemplo, ¿no? Una de esas en este caso, es incorporar en el aesthetics, ¿no? En la estética, el color. Puedo decirle color, ¿no? Colors. No, perdón, color. Así es para el ggplot, es color. Y decirle, bueno, el color que se vaya a introducir ahora en este gráfico, que sea con la variable dep, para saber si hay alguna tendencia en los departamentos. Y esto fácilmente me ha dado una idea de la relación por departamento, por ejemplo, ¿no? La relación por departamento para los 9 departamentos del país. Claramente mucho apoyo para el MAS, ¿no? Acá está una concentración muy fuerte, esos son estos verdes, ¿no? Que es justamente los municipios de La Paz, ¿no? Fuerte apoyo para el MAS, poco apoyo para el CC. Mientras hacia el lado arriba los lilas como que se distribuyen muy irregularmente, ¿no? Están ahí todos distribuidos en la recta. Estos lilas, ¿no? Estos Santa Cruz y Tarija deben ser, ¿no? Pues lo interesante es ver justamente qué pasa con el comportamiento de La Paz, ¿no? Está sumamente puesto acá, por ejemplo. Es una relación interesante, estamos viendo con el comportamiento de la gente a partir de dos fuentes políticos importantes. Está justamente ahí esa idea, esa línea. Ya. Color nuevamente ya nos está dando un apoyo visual. Hemos logrado introducir una tercera variable que nos da un apoyo visual para entender esto, ¿no? Para entender qué tan
qué tan fuerte es esta relación. Otro apoyo visual, ¿cuál sería? Otro apoyo visual, ¿cuál sería? Para que nos empiece a dar más información. Sería el tamaño. El tamaño. En este caso, size, ¿no? El tamaño nos va a dar una idea de cuán importantes son estos puntos, ¿no? Si bien es cierto, hay una recta de regresión acá que se puede poner. Claramente no todos los puntos son iguales. Hay puntos que importan más, por un sentido completamente demográfico, ¿no? No podemos comparar a un municipio, por decir, con 1 millón de votantes, con otro municipio que tenga 200 votantes. ¿No? Eso no podemos hacer. Así que, para eso, en la estética, podemos incorporar el tamaño, ¿no? Ya hemos incorporado el color. Ahora podemos incorporar el tamaño. Y el tamaño nos va a ayudar justamente a dar una idea de eso. El tamaño de nuestra base de datos puede provenir justamente de los votos válidos, ¿no? Puede provenir de los votos válidos. Veremos qué pasa con el tema de los votos válidos. Vuelvo a hacer correr. Y ahí está, ¿no? Este es un gráfico un poco más completo. Las pelotitas más grandes representan lugares con 750.000 votantes, ¿no? Casi así, 3/4 de millón exactamente, ¿no? 3/4 de millón. Las siguientes pelotitas son 1 millón y las más pequeñitas, bueno, las siguientes 250.000 y bueno, las más pequeñas menos que eso, ¿no? Así que ahí nos puede dar una idea igual interesante, ¿no? Si bien es cierto, de los verdes, por ejemplo, ¿no? Que uno veía, si bien es cierto que los verdes están concentrados, ¿no? Que en este caso es La Paz, ¿no? Si bien es cierto, los municipios de La Paz, que son 80, están concentrados con un apoyo fuerte al MAS en las elecciones pasadas, ¿no? Hay una distancia claramente de dos, ¿no? Una de estas debe ser La Paz y otra de estas debe ser el Alto, ¿no? Respecto al apoyo. El apoyo en una de estas está bordeando los 50, el apoyo en otra de estas está bordeando los 23, digamos, ¿no? Para el CC y para el MAS, en un caso está bordeando los 20, no sé, casi 40 y en el otro caso está bordeando casi los 60, ¿no? Ya el tema del tamaño nos da más información del comportamiento de estos puntos, ¿no? Ya nos está dando mucha más información del comportamiento de estos puntos. Ya, entonces ya tenemos incorporado mucho de esto. El color, los departamentos, los votos válidos, tal vez alguna alternativa al departamento, ¿no? Alguna alternativa al departamento para mirar otra variable, ¿no? Otra cosa que se puede introducir en la estética es, en vez de color, puedo poner shape, ¿no? De la forma que va a tener la salida, ¿no? Tal vez el color no ayuda mucho porque no puedo distinguir entre colores muy parecidos entre Uru y Pando, por decir. Tal vez la forma ayude mejor. Bueno, ahora, tal vez igual para la forma, lo malo es que está limitado hasta 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Al parecer el ggplot soporta hasta 6 tipos de formas y después no más, ¿no? Es una restricción del ggplot, ¿no? Entonces, en términos del shape, ahí tengo problemas. No, justamente, ¿no? La paleta de las formas tiene un límite de máximo 6 valores discretos, ¿no? Para valores más grandes de 6 es difícil ver y bueno, tú tienes 9, así que no va a funcionar, ¿no? Ya, entonces eso es buen detalle, que podemos utilizar el tema de la forma, pero hay un límite, ¿no?
capaz que el de los colores siga siendo nomás el mejor, ¿no? Siga siendo nomás el mejor. Entonces, estos para la estética, estos tres son los principales, ¿no? Esos tres son los principales. Color, forma, perdón, color, forma y tamaño, ¿no? Color, forma y tamaño. Esos son los más relevantes en este caso. Ahora, podemos nosotros incorporar otros elementos a nuestra figura, ¿no? Podemos incorporar otros elementos a la figura. Voy a volver a nuestro básico, que era nuestro básico. Este era nuestro gráfico básico, sin muchas incorporaciones. Cualquier cosa que yo quiera, cualquier aspecto que yo quiera enfatizar, ¿no? Cualquier aspecto que yo quiera enfatizar en cuanto a la relación de las variables, las defino dentro del aesthix, del ggplot principal, ¿no? Dentro de este aesthix hemos puesto colores, formas y tamaños. Si yo quiero en particular trabajar sobre la geometría, ¿no? Sobre la geometría, en este caso la geometría son los puntos, ¿no? Yo lo tengo que hacer dentro de la geometría como tal, dentro del geopoint. Acá yo tengo que hacer algún trabajo si es que yo quiero especificar algo, ¿no? Entonces, en algunos casos, el objetivo será, por decir, poner todos de un solo color, digamos, no todos los puntos de un solo color. Por eso lo hago esto en la geometría, ¿no? Dentro de la geometría pongo el color, ¿no? Pongo el color. Como un parámetro global, digamos, ¿no? Como un parámetro global. Ahora, también es posible, ¿no? También es posible, aquí les voy a mostrar esto. También es posible dentro de la misma geometría definir una estética, ¿no? Definir una estética. Si se dan cuenta, una cosa es poner el color fuera de la estética, fuera del AES, ¿no? Con eso logro que todos tengan el mismo color. O dentro de la misma geometría puedo introducir otra vez el AES y complementar, ¿no? Digo, el AES, la estética para el punto está vinculado a los colores que los da la variable departamento. Y tengo un resultado muy parecido a los anteriores que hemos visto. Podría igual funcionar, ¿no? Podría igual funcionar acá para que lo vayamos viendo de esa forma. Ya, entonces ya tenemos ahí una idea de algunos argumentos, de algunos comandos más. Uno de los más útiles para esto dentro del ggplot, ¿no? Que es otro más. Este es nuestro básico, ¿no? Este es nuestro básico. Perdón, con la geometría correspondiente, digamos, le pondremos este color azul. Este es nuestro básico, ¿no? A ver, sin colores todavía para ver un poco la diferencia. Una de las ventajas del ggplot es que justamente tiene varios elementos que se pueden incorporar, ¿no? Una vez definida la base y las distintas geometrías que se pueden introducir. Una de las más útiles es este facet wrap. Este facet wrap que me permite ver los resultados diferenciados por alguna variable cualitativa, ¿no? Para que vean esto, la idea, voy a poner simplemente facet wrap dep y van a ver la salida, ¿no? Mismo gráfico, misma estética, pero en este caso en el facet wrap le he puesto departamento y me muestra el comportamiento de todos los departamentos. ¿No? Me muestra el comportamiento de todos los departamentos. De los 9, ¿no? Eventualmente yo puedo sumar acá lo que sea, ¿no? Yo le puedo decir, aparte de departamento, quiero ver provincias, ¿no? Quiero ver también a nivel de provincia. El ggplot lo va a hacer, ¿no? Tal vez la salida no sea las mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más de 100 provincias en todo el país, así que
No va a ser de los mejores, no, justamente por eso está tardando, ¿no? Está tratando de dibujar para cada uno de esos casos la salida, ¿no? Lo va a hacer, ¿no? A ver, lo voy a cancelar antes que el aire se vuelva loco. Ya. Entonces, lo único importante acá es que con el más uno puede, ¿no? Dep más pro, pueden introducir más divisiones dentro del facet, ¿no? Dentro del facet pueden introducir más divisiones. Por el momento el de depto es más que suficiente, ¿no? Con la encuesta hogares esto ya sería más interesante porque podríamos ver, por decir, el comportamiento de ingreso laboral por total de horas, por área urbano-rural y sexo, digamos, por hombre y mujer, ¿no? Ahí tendríamos 4 casillas que podríamos ver. En este caso de la encuesta, igual lo podemos ver por departamento y uno podría ya ahí ver que este concepto de polarización entre estos dos partidos al menos está presente en todos los departamentos al parecer. No hay una relación así completamente inversa entre estos dos, ¿no? Y a ver, veremos qué pasa si aquí le pongo colors y le voy poniendo el color, digamos, azul. Todos los puntitos ya debería... perdón, he puesto mal. Colors. Nada, todos los puntitos de color azul, ¿no? Ya podría ir un poco jugando con esto. Si pongo la estética y pongo provincia, eh, igual, ¿no? Es saturar más al gráfico, pero dentro de cada uno de estos, ¿no? Que igual no es un poco que tampoco es la idea de hacerlo ahora, ¿no? Aparte del Facet Wrap, ¿no? Aparte del Facet Wrap, hay hay otras salidas que no son muy diferentes a esta, ¿no? A ver, los voy a mostrar acá y para que vean las diferencias sutiles entre estos. Está el Facet Grid. Está el Facet Grid. La diferencia del Facet Grid, vamos a ver qué es lo que les muestra. El Facet Grid nos da, tenemos más control sobre las columnas, ¿no? Acá, por ejemplo, le puedo decir n row, quiero que sean 2 filas. A ver, no, un rato. Facet Grid. Allá, row equals. Quiero que sean 2 filas. Bueno, no nos está dejando. Ya, creo que no se adapta muy bien al Facet Wrap como lo habíamos visto. Ya, no, este es el por defecto. Ya, trabajamos con el Facet Wrap, que es el más usual en este caso. Justamente para dividirlos, ¿no? Que era el anterior. Ya, súper. Entonces, a ver, lo que podemos hacer ahora es ir mostrándoles más características de estos, ¿no? Más características asociadas a esto. Con los puntos, que es lo más usual cuando tengo dos variables cualitativas, ¿no? Cuantitativas. Acá a los puntos le puedo poner otra geometría, ¿no? Le puedo poner otra geometría. Hay una geometría que es la geometría smooth, que es bien interesante porque nos va a incluir dentro de cada una de las salidas un ajuste, ¿no? Un ajuste en base a lo que nosotros veamos, digamos, ¿no? Está tratando de ajustar una recta o una curva, ¿no? Para que nosotros un poco ahí vayamos decidiendo qué es lo mejor, ¿no? El smooth es útil para eso, ¿no? Para ajustar curvas, ¿no? Aquí puedo decir uno
Hay una curva que se ajusta en Beni, igual en Chuquisaca es medio raro. Esto del smooth es útil justamente para tratar de mirar y plantear alguna relación lineal, ¿no? Lo haré sobre todos los datos. Ahí, por ejemplo, hay una curva. Si yo quiero en particular una recta, entonces yo le puedo dar acá dentro del smooth el método, ¿no? Puedo decir el método que yo quiero es el que se utiliza para un modelo lineal, un LM. Y va a ajustar una recta, ¿no? Va a ajustar una recta en este caso. Me está ajustando también la recta de regresión ahí con su respectiva banda de confianza. Y ya está, ¿no? Ya estamos mirando cómo se comporta esto. Ya lo importante de esta parte es justamente que vayan entendiendo la forma de las diferentes geometrías y cómo uno puede definir la STIX bastantes características, ¿no? Como el color, la forma. Les estoy pasando ahora al canal de Telegram eh, un libro, bueno, un enlace donde hay un texto respecto al ggplot con bastantes funciones más y algunas opciones que ustedes pueden ir recorriendo. Tal vez la que nos falta mirar es cómo se cruza una cualitativa más una cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay algunas opciones bastante sencillas para el ggplot, que sería, por ejemplo, ¿no? Dentro del BD Moon podemos escoger una quanti y una quali, ¿no? Dependiendo el enfoque, ¿no? Dependiendo del enfoque, valdría la pena mirar cuál va a ser la cualitativa y cuál va a ser la cuantitativa. Digamos que nuestra cuantitativa puede ser el apoyo al CC o al más, digamos, ¿no? Veremos el CC por decir inicialmente, y esa lo podemos cruzar con la variable depto. Esta es una quanti más una quali, una quanti más una quali. Si le pedimos que nos dibuje una geometría relacionada, por decir, a los puntos, ¿no? Una geometría destinada exclusivamente a puntos, sale esto. ¿Mm? Puntos combinando una cualitativa más una cuantitativa. Voy a invertir el orden. Departamento va a ser la X y la Y va a ser CC. Entonces, en esta idea, el R va a seguir haciendo lo que le estamos pidiendo. Entonces, lo correcto es acá elegir la geometría correcta. La geometría correcta para esta sería, por ejemplo, un box plot, ¿no? Y ya me saldría un box plot para estos casos. Ya un box plot tiene más sentido en este contexto, ¿no? Aparte del box plot, tenemos el gráfico de violín, que es otro muy parecido al box plot, pero nos da una idea más de forma. ¿No? Este es el gráfico de violín. Y hay otro que es igual medio novedoso dentro de estos, que es el Jitter. Jitter. Este. Jitter. Algo está saliendo mal, a ver. Ya, está saliendo muy bien. A ver, veremos si es que invertimos esto. No, qué raro. Es Jitter. A ver, tal vez porque tenemos muchas categorías. No, no es eso. Ya bueno, esto es muy parecido al violín, pero qué raro que no esté funcionando ahora. Ya, bueno, ahí tenemos quali quantis, ¿no? Para un poco mirar algunas opciones que se pueden ir haciendo ahí.
A ver, después, ¿qué más nos ha faltado en esta parte? Ya hemos visto las barras, ya hemos visto histogramas, puntos. Tal vez lo último sería empezar un poco a adaptar algunos parámetros, ¿no? Para controlar mejor la visualización. Entre los más sencillos, por ejemplo, a ver, nos quedaremos con alguno de los que hemos hecho ya antes. Este, por ejemplo, ¿no? Este gráfico. Bueno, trabajaremos sobre alguno que esté bastante completo. Ya, trabajamos con este. No, este es un gráfico bastante completo, ¿no? Tiene los 9 departamentos, CC más, ¿no? Todo esto yo lo puedo guardar en un objeto, ¿no? Como antes. Yo lo puedo guardar por decir en P5. En P5 está eso. A este P5 le puedo seguir añadiendo cosas, ¿no? Le puedo seguir añadiendo cosas. Le puedo decir, por ejemplo, le puedo dar algunos elementos que son bastante sencillos. Le puedo empezar a dar los límites. YLIM, ¿no? Quiero que el límite de Y vaya de 0 a 100. Todas las Y's ya se han acomodado, deberían haberse acomodado de 0 a 100. Le voy a quitar el Facet Wrap para mirar eso mejor. Ahora sí. Y bueno, también le quitaré el Smooth nomás para mirarlo directamente acá. Si no va a tardar demasiado. Y ahora sí. El XLIM. De 0 a 100. A esto le puedo incorporar más. Esto lo voy a bajar acá. YLIM de 0 a 100. No estoy haciendo ajustes sobre los ejes. De 0 a 100, de 0 a 100. Para un poco mirar y tener una misma escala en el eje horizontal y vertical. Más también le puedo dar alguna idea de, no sé, más información, por ejemplo, para los ejes, ¿no? Le podría decir que el título en realidad del XLab no sea más, digamos, puedo ponerle frente 1, ¿no? Y lo va a cambiar, digamos, ¿no? Frente o organización política, dos puntos más, digamos, ¿no? Arriba lo mismo, digamos, ¿no? En el caso del YLab podría incorporar otro elemento aquí al lado y podría decir organización política CC. Perdón, este sería nuestro YLab, ¿no? Yo estoy incorporando ahí más elementos para la salida. Podría incorporar algún otro que es bastante útil acá, que es el título, ¿no? El título. Veremos si nos funciona relativamente bien esto del título. Y el título en este caso sería, por decir, más versus CC elecciones 20 de octubre 2019, ¿no? Ya ven, nos está faltando algo del título. Ya, creo que es GG Title. Ahora sí. Sí, GG Title está ahí. Más versus CC, elecciones 20 de octubre 2019. El color para que no parezca tan raro, le podría dar otra forma. Bueno, incluso acá puedo mejorar el tamaño, ¿no? Size 2, para que se vea un poquito más grande en la vista. Más grande. E incluso hay una característica que dentro de los puntos que es el alfa, que es justamente
la transparencia, ¿no? Mientras más cercano a uno, más sólido y mientras más cercano a cero, más transparente. Le puedo dar un alfa de un tercio. El color podría ser un color estándar o igual podría obtener los colores de las paletas que habíamos visto, ¿no? Del RGB, de los colores de la codificación hexadecimal, ¿no? Podría también sacarla de ahí o básicamente igual omitir, ¿no? Podría darle tal vez un color más neutro, ¿no? Un café. Y ahí estoy trabajando con los ejes, ¿no? En el caso de los otros elementos que hemos ido poniendo, el Yelim, por ejemplo, igual le puedo decirle acá que el tamaño del Yelim sea más grande. Bueno, a ver, nos está dejando. En este caso debe ser el sex que le pide. ¿Dónde estás? Gplotos, aquí estás, ¿no? A ver qué nos deja controlar. Yelim. No podemos ponerle colores a los límites. No, qué raro que no esté tan explícito. Ya, bueno. Pensé que funcionaba igual que en los otros casos, tampoco es con sex. Ya, debe ser un parámetro más global del ggplot. Ya, bueno, igual, ya tenemos ahí algunas características. El ggtitle es más completo. Este tiene títulos, tiene colores, ¿no? Título, subtítulo, no, una etiqueta ahí para ir poniendo, ¿no? Ya, súper. Entonces, esa es una introducción al ggplot para ir mirando algunas cosas. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas. Lucero nos pregunta si en el aggregate podemos poner cualquier función. Sí, sí podemos poner cualquier función. A ver, sí podemos poner cualquier función, ¿no? Normalmente la idea es, ¿no? Según el objeto que pongamos acá, para cada fila de ese objeto, para cada columna de ese objeto, según cada uno de estos niveles de agregación, va a aplicar justamente la función que nosotros pongamos, ¿no? A ver, pondremos una medio complicada que son los cuantiles siempre. Cuantile. Así como que le cuesta, pero está sacando un resultado para los cuantiles. Se dan cuenta, van a ver que acá arriba como variable les he puesto los cuantiles. Cuantil 25, 50, 75 y 100. Para cada uno de esos grupos. Así que sí funciona para cualquier función. Siempre y cuando tenga justamente relación, ¿no? Aquí ha puesto puras numéricas, es una función sobre variables numéricas. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, ¿se entiende? ¿Se ha entendido el ggplot? El concepto básico de las bases, las características y después la geometría. Ya, súper. A ver, la siguiente clase ya vamos a entrar al Markdown. Lo del ggplot eventualmente lo vamos a volver a retomar cuando entremos al Spark, ¿no? Para ver algunas cosas con esto de Big Data
y mirar, digamos, cómo funcionaría el ggplot o cómo se hacen gráficos de una base de datos que no está en el R necesariamente, ¿no? Que esa es la idea del Spark. Eh, Así que eso lo vamos a ir viendo seguramente más adelante. Lo más importante de acá es que enfoquen justamente según la base de datos que ustedes tengan, el gráfico que quieran, ¿no? Hay una infinidad de geometrías, ¿no? Obviamente no las vamos a tocar todas, pero es importante que sepan que existe una gran variedad de geometrías que se ajustan a lo que uno está marcando, ¿no? Acá es más pensar en la base de datos, pensar en la estética para después empezar a plantear alguno de estas opciones, ¿no? Hemos visto algunas, este FlexPoly es muy parecido al histograma, es para variables completamente numéricas. El PAT es como una especie de, igual está orientada para series de tiempo. Cuantiles son gráficos de cuantiles. Y bueno, igual tiene las opciones de segmentos. Hay varias geometrías interesantes acá, ¿no? Así que tal vez incluso, igual se pueden hacer gráficos 3D, ¿no? Con una X, una Y y una Z. Y utilizando la geometría correcta para hacer eso, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos hacer eso. Y a ver, Lucero nos dice si podríamos crear una función para hallar sus porcentajes por municipio y agregarlo al aggregate. Ya. Ya, a ver, no estoy muy seguro de lo que planteas hacer, pero o sea, si el objetivo es sacar directamente el porcentaje por municipio, más o menos, eso es la idea. Ya, a ver, directamente con el aggregate, déjame pensar, porque si sacas el promedio no va a funcionar. Por lo menos a mí ahora no se me ocurre algo tan directo para sacar eso. Porque en todos los casos la base original es una base de mesas, ¿no? La base original es una base de mesas. Entonces es un poquito más complicado. Tal vez sobre la base original de mesas hacer algún, para que no se vean, para que se vea en términos porcentuales, digamos, y después agregar eso, ¿no? Pero de manera directa en el aggregate, no, que yo sepa no, porque la suma, o sea, según la función que pongas acá, lo que está haciendo es, por ejemplo, digamos, para los distintos partidos, sumar simplemente los casos que tiene y ponerlos a nivel del municipio, ¿no? Que es la agregación más pequeña. Habría que ver la forma, digamos, de que acá la función, aparte de agregarlas, la compare con otra variable más para sacar el relativo, ¿no? Porque ahí para sacar el porcentaje existe una relación entre al menos cada una de las columnas con la columna de votos válidos. Entonces con el aggregate así tan directo, no se me ocurre, no se me ocurre ahora. Tal vez esto sí se puede trabajar, ¿no? Que era la forma en la que nosotros obteníamos el porcentaje. Otra manera hubiera sido agarrar esta misma tabla y sacarle un prop table, por ejemplo, ¿no? Para sacarle la proporción de la tabla por fila y eso igual llevarlo acá, por ejemplo. Eso hubiera sido otra alternativa para generar esto. Sí, medio complicado, no se me ocurre una tan directa. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Consulta. Ya, súper. Entonces, la siguiente clase vamos a ver el Markdown. Ya vamos a entrar a ver el Markdown y vamos a ver también algo de cómo hacer un dashboard, pero ya orientado justamente al Markdown, ¿no? Con un paquete que es exclusivamente para eso. Así que nos vemos el día, bueno, si no hay más preguntas o sugerencias o comentarios, nos vemos el día miércoles. Para esta semana no he preparado alguna tarea virtual en particular, así que no les va a llegar ninguna notificación. Para la siguiente semana sí voy a preparar algo pensando que
Y ya hemos visto esta parte de gráficos y el Markdown, ¿no? Ahí ya les voy a pedir algún tipo de reporte un poquito más elaborado para los que están en la materia, ¿no? Para los que están en la materia. Ya, así que si no hay dudas, nos vemos el día miércoles. Ya, chao a todos.